bienvenidos a su canal Conversación entre Profesores. Y el día de hoy tenemos la visita, nos acompaña el licenciado profesor Roberto Mesa Cerda. Y déjenme tomo aire, fíjense. Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Formación Cívica y Ética. Tiene la especialidad en la enseñanza de Historia y Matemáticas. Y actualmente está por terminar la maestría en Enseñanza de las Ciencias con especialidad en Español de la Normal Superior Moisés Garza y maestría, lo que viene siendo la Escuela de Graduados. Escuela de Graduados, así es. Maestro, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y esperemos que este espacio lo disfrutes, lo uses para platicarnos todas tus experiencias en estos 12 años de servicio y podamos compartirlo con los compañeros que se encuentran en la actualidad trabajando frente a grupo sobre las situaciones que se avecinan o que se están viviendo con esta implementación del UCICAM y cómo nos está ayudando, perjudicando en nuestra carrera profesional. Antes que nada, maestro, muchas gracias. Gracias a tu auditorio. Gracias a ti por la invitación. Espero que la charla sea nutritiva, sea de su gusto. Espero que sea agradable y bueno, creo que es importante hablar de este tema porque nos ha hablado mucho en los últimos meses, en los últimos años y es una circunstancia que considero yo se viene dando desde el 2020, a partir de que UCICAM implementa sus horas adicionales, que claro, tiene antecedentes. Ahí precisar, la especialidad de matemáticas todavía la estamos haciendo. De hecho, saludos a mis compañeros ahí de especialización. Un abrazo a todos. Ahí nos veremos el sábado, primero Dios. Y bueno, maestro, reitero el agradecimiento a usted por tenerme la confianza y el agradecimiento al auditorio que, bueno, me ofrece este espacio y reitero, ¿verdad? Vengo desde la humildad y vengo desde la buena voluntad. Sé que mi experiencia será muy similar a varias experiencias de muchos colegas. Ingresé en el 2014, recuerdo que en ese examen éramos 6 maestros de formación cívica y ética que participamos en el examen de oposición. Y cómo olvidarlo, ese examen de fondo rojo, no sé si lo habrás sabido, fondo rojo, letras negras. Nada pedagógico. Híjole. Y yo creo que fue el primer año que hubo muchos errores en la implementación, porque había perfil idóneo, perfil no idóneo, y ese año se implementó el perfil aún no idóneo. Ajá. Que eso también vetó, canceló la oportunidad de muchos compañeros de poder ingresar al sistema, acabando la normal por una valoración equivocada en su sistema. Y todavía fue más complicado si lo rebuscamos tantito porque al ser etiquetado como no idóneo, no puedes trabajar, ni siquiera en contrato. Muchos colegas míos que egresaron junto conmigo se quedaron sin contrato inmediatamente porque aplicaron el nombramiento de no idóneo. Un año. Más. Ha habido, recientemente conocí el caso de una compañera, 7 años en recibir su base, maestro. 7 años. La maestra lo intentó y apenas hasta reciente, en ese tiempo de pandemia, 2021, 2022, lo logró, consiguió su base, pero de pronto dices, híjole, qué difícil, y bueno. ¿Y dónde queda la validez de las instituciones formadoras de docentes, no? Que certifican, validan con un título, con un examen profesional, que somos capaces de dar clases y luego una evaluación que afortunadamente ya no se encuentra vigente, te dice que no. Y bueno, y aparte los alcances de luchar contra la permanencia y todo ese tipo de cuestiones que se implementó con la política educativa del sistema profesional docente. Y bueno, ahora está el UCICAM. Ahora es el UCICAM, y bueno, se cambia la dinámica. Me gustaría hacer una precisión muy importante. Hablar yo de mi experiencia, hablar de lo que han sido estos 12 años y focalizarlo, especificarlo en el ámbito de lo profesional. Creo que el diálogo es extremadamente importante. Cuando las instituciones dejan de tener diálogo, hay problemas. Inclusive en los planteles laborales, donde laboramos día con día, el hecho de que no conversemos, que no dialoguemos con nuestros compañeros es una muy mala señal. E inclusive en el ámbito personal, cuando los amigos no dialogan sus problemas, cuando las parejas no dialogan sus problemas, se fracturan las relaciones. Entonces, a mí me gustaría que a partir de mi experiencia, de pronto abrir el diálogo principalmente entre los colegas maestros y bueno, en un futuro, pues que este sea un pequeñito grano de arena pues, para el futuro de los profesores, por supuesto, y sobre todo de lo educativo, de la educación y de lo más importante, que son nuestros estudiantes.
Dentro de esta propuesta, pues retomamos lo que dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice que para modificar el UCICAM, pues tenemos que tener un diálogo profesional entre docentes. Exacto. Hay que llevar a cabo los foros de discusión, pero en esos foros de discusión participar activamente con propuestas bien fundamentadas y revisar qué situaciones han sido positivas y cuáles son las áreas de oportunidad. Y que este diálogo que tengamos ahorita, que sirva para generar ideas, que sirva para generar propuestas y que podamos, el día que se presenten los foros de discusión, abiertamente en palestra y ante los micrófonos y decir, bueno, podemos mejorar aquí, 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 con base en la experiencia, con base en una dinámica donde ya hemos participado. La experiencia de los profes, somos la primera línea de la educación. Realmente vengo de una tradición donde el maestro es respetado y yo creo que más que respetado, incluso a veces me permito soñar un poco y digo, estamos trabajando con el futuro de México. A veces suena esa frase tan bonita se los digo a mis muchachos, a veces la frase tan bonita de las maestras, maestros de kinder, de primaria, pero sinceramente yo lo creo de corazón. Estoy convencido de que nuestros muchachos, nuestro trabajo, definirá el futuro de nuestro país y sin duda nuestras manos son muy importantes. En ese sentido, creo que es importante recordar la importancia de nuestra labor. Del papel como agente transformador del maestro. Así es. La importancia que tenemos en transformar sociedades. Y bueno, para transformar sociedades, pues también tenemos que cubrir ciertas necesidades básicas como Así es, por supuesto. Todos trabajamos porque lo ocupamos. Así es, y más con los tiempos que se vienen. Justamente ayer, documentándome un poquito, encontré por ahí un reportaje. La UNESCO prevé que para el 2030 va a haber un déficit mundial de maestros de 44 millones en todo el mundo. 44 millones de maestros van a hacer faltas en el aula. Y grupo, atendiendo a los jóvenes y a los niños. Así es, y desafortunadamente no se limita únicamente a lo laboral, ni tampoco a lo económico. Es impresionante que el golpe es económico, pero también es el reconocimiento social. Aparte de esa situación, aquí aquí en México, cuando se implementa el reglamento de las condiciones de compatibilidad, hay maestros que solamente trabajan un turno y ya no pueden trabajar más turno porque exceden 42 horas frente a grupo y bueno, todo un tema que lo abordaremos ya con pincitas. Así es. Pincitas, sí, pero ahorita vamos, porque es muy vasto y es muy extenso el poder platicar de la labor docente frente a grupo y todas las vicisitudes y problemáticas a las personas. Definitivamente. Igual, reitero, las sugerencias, las propuestas que nazcan del profe son muy importantes, son la primera línea. Ya tengo 11 años, poco más de 11 años, ya 12, ya el otro año son 12 si no me equivoco, 11, 12 años de servicio ininterrumpido. Ha sido una experiencia agridulce, ha sido una experiencia muy agridulce. Por el lado dulce, pues bueno, he trabajado con maravillosas personas, he tenido muy buenos compañeros, excelentes compañeros, he tenido excelentes líderes, he tenido incluso excelentes maestros, tanto en la normal como en las escuelas donde he enseñado, e inclusive ahorita en la maestría, bueno, ahora en la maestría, excelentes profesores. Igualmente, creo que por el lado de los alumnos y de los padres de familia, también contentísimo. Sin duda, me voy muy feliz. Bueno, no me voy, ¿verdad? No, apenas van 11 años y Diosito quiera que duremos mucho tiempo más. Primero Dios. Pero no, estoy muy feliz. Sin duda, por ese lado he sido muy bendecido. He tenido excelentes alumnos, excelentes padres de familia. Actualmente, a veces tengo contacto con exalumnos, algunos deciden irse por el lado de la ingeniería. Algunos han viajado incluso hasta China a hacer ya sea cursos o en torneos. He tenido alumnos que han sido soldados, orgullosamente, siento muy orgulloso de ellos. Incluso hasta activistas sociales, de los cuales me siento muy orgulloso de haber puesto mi granito de arena para poder. Coincido contigo, el docente es generador de otras carreras, de otras especialidades. ¿Qué falta para que el maestro Roberto llegue a dirección? Me faltan 8 horas. 8 horas. 8 horas. Actualmente la promoción vertical para que yo pueda ascender a una dirección me pide un para mínimo concursar en el examen. Para concursar en el examen, que ya de por sí entrando al examen voy a encontrar seguramente una competencia muy buena.
muy fuerte. Necesito 8 horas de mis 12, más de mis 12 serían 20 para poder acceder al examen. O sea, el maestro Roberto, como muchos de nosotros, como muchos de ustedes, tiene que tener un mínimo de horas para poder concursar en el examen de promoción vertical. Vertical. Y no puedes presentar porque te faltan esas 8 horas, entonces entrarías al proceso de horas adicionales. Así es. Pero oh, sorpresa, yo aquí leo que eres de la especialidad, eres egresado de la licenciatura de educación secundaria con la especialidad de formación cívica y ética. En formación cívica y ética. ¿Hace cuántos años que no se ofertan horas adicionales de formación cívica y ética para que después puedas presentar en promoción vertical? Fíjese, maestro, perdí la noción a partir del 2021, 2022. Yo participé, bueno, primero ingreso en el 2014 con la reforma de Enrique Peña Nieto como Servicio profesional docente. Servicio profesional docente, con muchos claros oscuros. El claro, pues pude ingresar al sistema. Entré con 12 horas. Y con eso te has quedado desde hace 12 años. De pronto, pues bueno, el examen de diagnóstico, que fue el año. ¿El de permanencia? Después presenté otro que era para refrendar. Si yo reprobaba, pues se quedaba sin efectos mi nombramiento. Y bueno, verdad, siempre yo creo que hay que echarle ganitas a ver qué tal sale. Y afortunadamente lo pasé. Refrendo mi base, lo logro. Para mí fue un éxito, un logro. Y bueno, viene la pregunta. Ya tengo 12 horas y cómo podemos subir. Porque bueno, una cosa es el lado económico, pero creo que lo que más me duele es el lado profesional. Nos enfrentamos a lo siguiente. Fíjense. El maestro tiene 12 horas. Digo, de lo que te conozco, de lo que he visto tu desempeño, tus participaciones, sé que eres un apasionado de la docencia. Te gusta el trabajo, lo disfrutas. Y este tipo de maestros que nos encontramos día con día, que son el vivo ejemplo de lo que debería de ser un maestro, lo dejan en el aula. Porque en estos 12 años tú no has podido ascender a su director y compañeros de otra especialidad que incluso salieron después que tú, ya tuvieron sus 2 años de permanencia, presentaron, no sé por así decirlo, porque al año siguiente ya no dieron 12, dieron 16. Así es. Y tú no pudiste participar por esos 16. No, Y estos que tenían 16 al siguiente año les ofertaron, bueno, a los 2 años les ofertaron horas adicionales y ya tenían 24. Es decir, en 4 años ellos ya tenían derecho a presentar y a los 5 años ya estaban como director. Hubo casos de español, de matemáticas, otras especialidades, inglés, pero formación, geografía, biología, historia también. Pero son especialidades que vemos que también en la normal reducieron su oferta académica. Sí. Desafortunadamente es un efecto dominó, maestro. Yo lo veo de esta manera. Yo reitero, pasaron la reforma de Enrique Peña Nieto, llega UCICAM, una nueva propuesta, la esperanza, vamos a lograrlo. Y bueno, concursé en el 2020 y quizá lo que me jugó un poquito en contra fue la antigüedad. Tendría para ese entonces unos escasos 5 o 6 años, muy pocos puntos. Y bueno, los elementos multifactoriales, que inclusive los elementos multifactoriales que fueron tomados en cuenta en el 2020 son modificados, porque recuerdo yo, y no sé, a lo mejor suena un poquito extraño, estuve buscando los acuerdos generales de horas adicionales del 2020. No los encuentras. No se encuentran. No. Si lo tienen, no lo pasan, ¿eh? Por favor. Porque sí se ocupa para poder tener algún soporte documental que valide lo que estamos argumentando. Porque no es al aire, es desde la realidad, la vivencia personal, y son situaciones que tenemos que hacerle frente. Y gracias a estos foros que están en puerta de realizarse, o que solicitamos que se realicen, porque sí se necesitan. Sí, definitivamente. Aportar propuestas. De la base para la base. Así es, del profesor. ¿Quién mejor que el profesor para entender las necesidades del sistema educativo? ¿Quién mejor? Estos 12 horas te obligan, te encaminan, te piden a gritos las especializaciones, ¿no? Las especializaciones. Esos proyectos que de pronto hacen las escuelas como la Normal Superior, Moisés Sanz, permiten quizá tener un poco de esperanza.
Desafortunadamente, también igual como los acuerdos generales salen año con año, pueden modificar una palabra. Por ejemplo, hace ratito platicábamos en los acuerdos generales del 2025, pues se señala que los maestros que no cumplan con el requisito del título de la licenciatura de la especialidad, pues bueno, podrán cubrirlo con el grado académico de especialidad, maestría o doctorado. En este caso, haciendo un análisis de los años anteriores, yo diría, con temor a equivocarme seguramente, que apenas en el 2025-2026 se agregó la palabra especialidad, pero antes no se era tomada en cuenta. ¿no? Y era como que... Y hay que entender qué se entiende por especialidad, porque queda muy ambiguo. Exacto, exacto, porque de pronto yo recuerdo que el proyecto salió en el 2019, promovieron la especialización y bueno, aquí si checamos el requisito, si lo quieren checar los maestros, es el documento de acuerdos generales 2025-2026, nos señala que debemos de presentar título o cédula profesional. Si uno entrega un diploma, si uno entrega un certificado, no tiene validez. En este caso, lo que me ayudó en ese entonces, por ejemplo, presenté promoción horizontal, que fue pues un alivio económico tal vez, y más El 35% de 12 horas. y menos impuestos, menos retenciones. Esto lo platicamos en otro video, el salario real, las percepciones, Exacto. cómo estamos vapuleados, ¿no? En ese sentido económico, donde no nos alcanza. Definitivamente. Por más que le luchamos y nos centramos en lo académico, nos profesionalizamos en el tema pedagógico, nos sigue faltando esa área de oportunidad, lo económico. Exacto. Yo recuerdo en la normal nos decían, pues el maestro se prepara como un universitario, se prepara como un licenciado, pero gana lo mismo, tal vez menos que un técnico. Es una situación complicada. Es una situación complicada que, bueno, a raíz de estos proyectos, como es la especialización, pues surge al menos una oportunidad. Pero reitero, es una oportunidad basada tal vez un poco de fe, porque si de pronto esta palabrita especialidad la cambian o la omiten en el próximo documento, en el siguiente párrafo, pues perdería dos especialidades, perdería dos oportunidades. O incluso que no la tomen en cuenta. Exacto. Que lo omiten. Entonces, en el sentido de su aplicación, digo, ahí está escrito, pero en la práctica, en su implementación, pues nos quedamos con costumbres un poquito alquilosadas en donde pues la práctica, la rutina, lo que funciona y no nos centramos en las actualizaciones. Pero maestro, tocas un tema muy importante, las condiciones generales. Si en mis manos estuviera legislar, bueno, no estamos legislando porque es un reglamento, si en mí estuviera hacer modificaciones al reglamento, ¿qué aportarías? ¿Qué agregarías ahí? Uy, es una pregunta muy buena. La verdad, lo he pensado, quizá un poquito de ilusión, de sueño. Suena más a un sueño deseable como una tierra prometida. Pero, por ejemplo, híjole, hay que entender una realidad. Las escuelas están ahí, las materias están ahí, pero muchas veces la necesidad de las materias exige que un maestro de formación pues acabe dando otras asignaturas. En ese sentido, yo veo tres puntos muy importantes: integración curricular, tutoría y, bueno, alguna otra materia que hubiera afín, una asignatura que tuviera afín formación cívica y ética. Donde lo vería más concreto es en tutoría. Yo creo que si se aperturara tal vez la posibilidad de que un profesor de formación cívica y ética pudiera dar educación socioemocional tutoría, podría haber una oportunidad ahí, pero no sería una oportunidad tampoco muy amplia. En el caso de formación, uno de los factores que hizo que hubiera menos espacios era que, por ejemplo, La reducción del currículum. la reducción del currículum. Antes era segundo, 4 horas, tercero, 4 horas. Si lo sumábamos en total, eran 8 horas. ¿Qué pasa? Si lo checamos en un ciclo primero, segundo y tercer año, en el caso de la reforma, vamos a decir, el programa educativo 2011, tendríamos la oportunidad de cubrir 8 horas. En segundo y tercero. Así es. Cambia el sistema 2017, formación se reduce 2 horas
y aparece formación ahora en primer año de secundaria. A pesar de primero. 2 primero, 2 segundo y 2 tercero. A pesar de que se abre otro grupo, se nos quita 2 horas. De tener 8 horas, Te quedas con 6. te quedas con 6. Eso más aparte, aquí sí este punto lo tomaré con muchas pincitas. De pronto hay muchos profes de formación cívica y ética. Entonces, fueron 2 factores que hicieron que hubiera esta reducción. Ahora, ¿qué pasaría si se aperturara el caso de tutoría, por ejemplo? Si se aperturara tutoría, estaremos hablando que tenemos 2 en segundo, 2 en tercero, 2 en primero, 2 en segundo, 2 en tercero. Y aparte, tendríamos 1 hora de tutoría en primero, 1 en segundo y 1 en tercero. Si lo sumamos, entonces estaríamos hablando de que son 3 por 3, serían 9. Tendríamos 1 hora extra a comparación del programa 2011. Pudiera surgir una oportunidad ahí entonces. ¿Qué te parece si te la cambio? Formación cívica y ética pertenece al campo formativo según la nueva Escuela Mexicana de Ética, Naturaleza y Sociedades. ¿Por qué en esta nueva reglamentación, en lugar de agregarle tutoría, por qué no lo hacemos afín al campo formativo? Historia. Historia, formación cívica y ética, geografía. Pero lo que yo he estado observando a partir del 2021, que están cerrando espacios. El primer síntoma fuimos nosotros, formación cívica y ética. Ese fue el primer síntoma. Después recuerdo que fue geografía. Igual en ese momento yo mismo pensé, bueno, en este caso, si formación que tenía 6 en un ciclo completo, geografía tiene 4, pues era consecuente. Sin embargo, empezaron a cerrar otras especialidades. Empezaron a cerrar biología, empezaron a cerrar historia, incluso hubo un proceso que intenté entrar en historia y no pude. Hacia bote pronto me quedo pensando, digo, ¿cómo podemos hacer que el maestro Roberto, de formación cívica y ética, con sus 12 horas, pueda presentar para promoción vertical? Si en 4 ciclos no se han aperturado los espacios para horas adicionales de formación cívica y ética. A ver qué te parece. A ver. Si a los 2 años la autoridad educativa local no oferta espacios para horas adicionales de tu especialidad, en automático eres acreedor a poder participar para promoción vertical. ¿En qué sentido? Porque no es tu responsabilidad que la autoridad educativa aperture, pero sí es responsabilidad y violenta los derechos la autoridad al impedirte participar a ti porque te está coartando tus derechos de crecimiento profesional. ¿Quién es la responsable de ofertar las horas adicionales? En este La caso, la autoridad educativa, igual. ¿Y quién es la responsable de emitir el concurso de promoción vertical? Para poder hacer la autoridad educativa. La autoridad educativa. Inclusive, bueno, ahí sería interesante porque recordamos que esto es en niveles. A partir de la federación, pues surgen los acuerdos generales. Ya cuando bajan es cuando el Estado es donde empieza a hacer las adecuaciones presupuestales. Según el ajuste presupuestal y también según a los criterios que se consideren pertinentes, por supuesto. Pero de pronto, pues sí es difícil, maestro. Insisto, lo económico es importante. Lo mencionábamos anteriormente. Para el 2030 vamos a tener un déficit de maestros y uno de los factores es la situación económica. Sin embargo, creo que al menos a razón personal y que seguramente muchos profes tendrán esta misma razón, la situación profesional. Hay muchos profes en Nuevo León. Yo fácilmente conozco excelentes maestros que fácilmente puedo decir, ese profe es mejor que yo. Lo reconozco. Y lo digo con toda humildad. Y de pronto dices, bueno, ¿y cuándo va a llegar nuestro momento? Y es una frustración. ¿El reconocimiento profesional? Reconocimiento profesional. ¿Social? El social, no, lo económico es importante porque, pues, para poder volvemos a los pesos y centavos, ¿no? Sí, definitivamente, aunque no es el punto central de nuestra labor, ¿no? Sinceramente se ocupa, se necesita. En este caso, híjole, al menos a razón personal, maestro,
profesionalmente no veo mucho futuro, al menos en mi carrera. Yo me veo con 12 horas toda mi vida.